Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar de cómo preparar el embarazo, cómo prepararte cuando quieres estar embarazada, cuando estás buscando estar embarazada, y un poquito de cómo transcurre esa etapa. Os voy a hablar más o menos para que os hagáis una idea, si nunca habéis estado embarazadas, esto es digamos para mamás primerizas, de cómo va a ser, las cosas que tenéis que hacer, porque a veces, bueno, una se queda un poco perdida si nunca ha pasado por ahí, ¿no? Estoy embarazada y ¿ahora qué hago? Bueno, las pruebas que os hacen, un poco así. Y, bueno, por lo menos como ha sido en mi caso, por supuesto. Y también os voy a hablar de una cocina, un aparato que a mí me parece súper interesante, sobre todo para las chicas o para los papás que habéis pasado por abortos, como ya sabéis que fue mi caso, que tuve 3 abortos el año pasado, y bueno, creo que os va a resultar muy interesante. A mí me ayudó mucho y creo que a vosotros también, os lo contaré al final del vídeo. Bueno, a lo que vamos. Lo primero, cuando uno está buscando quedarse embarazado, bueno, ya hice un vídeo un poquito sobre eso, contando algunas cosas, que os lo dejaré por aquí abajo, por si no lo habéis visto y os interesa. Y después, pues, ¿qué ocurre? En el momento que una, pues, nota la falta, ¿no?, del periodo, de la regla, que se retrasa unos días, hace un test de embarazo, y si ese test sale positivo, bueno, pues estamos embarazados, ¿vale? Lo digo porque, bueno, hay quien igual no se lo creéis, hace 4 test, no es necesario, supuestamente, con que la rayita salga un poquito marcada ya significa que se está embarazado. Esa línea que sale un poquito marcada solamente los primeros días, a lo largo de los días va saliendo cada vez más marcada. No quiere decir que porque esté tenue es que es un embarazo ahí que no sé si sí o si no, no, es que sí, ¿vale? Con que salga una gotina ya es que sí. Bueno, el primer paso, por lo menos, bueno, lo que yo hice es ir al médico de cabecera. En el primer embarazo yo fui al médico de cabecera nada más enterarme que estaba embarazada, por decirlo así, al día siguiente, pero después de haber vivido ya los abortos y viendo lo que ocurre, que pues uno va al médico de cabecera, luego te mandan para casa, pasan 3 o 4 semanas hasta que te dan la primera cita con las matronas, bueno, pues para evitarme ese estoy embarazada ahí como loca y que luego, bueno, pues no vaya a buen puerto, yo ahora os quiero decir que normalmente, por lo menos en mi centro de salud, lo que se hace, cuando tú vas al médico de cabecera y le dices que estás embarazada, te deriva a las matronas, pero las matronas empiezan a verte, por lo menos fue así en mi caso, a partir de la semana 10, 11 más o menos, ¿vale? Es decir, esas primeras semanas desde que nos enteramos que estamos embarazadas, los embarazos ya os lo conté en el otro vídeo, empiezan a contar desde el momento en que tuviste la regla, no desde el día en que tienes una falta, ¿vale? Es decir, cuando tienes una falta de un día o 2 ya estás empezando la 5ª semana, se cuentan esas primeras 4 semanas desde la regla anterior, digamos, ¿vale? Entonces, en el momento que tú te das cuenta que tienes una falta de 2 días, estarías ya en la 5ª semana de embarazo, ¿vale? Pero todavía para que te empiecen a ver las matronas, por lo menos en mi centro de salud, pues quedan otras 5 o 6 semanas. Entonces esas 5 o 6 semanas, bueno, pues las puedes vivir en tu casa tranquilamente, emocionada y esperando que todo salga bien, y luego ya pues vas al médico de cabecera que te derivará a esa primera cita con las matronas. Las matronas, yo por lo menos en mi caso, bueno, esto no lo voy a repetir en cada minuto del vídeo, ¿vale? Lo hago por prudencia, porque no quiero que me digáis, pues esto no es así, claro, pues no lo sé, la verdad, yo cuento mi experiencia, ¿vale? No lo voy a repetir más que en mi caso, está claro que es en mi caso. Las matronas en cada cita me pesaban, en algunas citas pues me derivaban a una ecografía o me derivaban a un análisis de sangre o lo que fuera, ¿no? Te van derivando a distintas cosas, pero normalmente lo que te hacen, bueno, pues es ver que todo está bien y controlarte un poquito el peso, cosas así, ¿no? Entonces, con las matronas tienes distintas citas, no sé decir exactamente cada cuánto es, pero no es una cosa que te estén viendo todos los días, ¿vale? Igual a lo largo del embarazo tienes, no sé si son 3, 4 o 5 citas con las matronas, no tienes más. También tienes un análisis de sangre al principio, cuando estás me parece que es como 12 semanas o 13 o por ahí, te hacen un análisis de sangre y empiezan a derivarte también al hospital para que te vean en obstetricia. En el centro de salud te ven las matronas, tu médico de cabecera, digamos, es el primero que te deriva ya a las matronas y a partir de ahí él ya no te ve más, en principio, si no te pasa nada. Las matronas te van viendo de forma regular a lo largo del embarazo y por otro lado vas teniendo en el hospital, las matronas están en el centro de salud, en el hospital vas teniendo otras citas en obstetricia.
En obstetricia te ve un ginecólogo y ahí, bueno, pues te van haciendo otro tipo de pruebas. Después te hacen distintas ecografías a lo largo del embarazo. La primera ecografía es en la semana 12-13, que ahí es cuando el embarazo empieza a ser, digamos, de menos riesgo. A partir de la semana 13 hay muchas menos posibilidades de perderlo que en la semana 7-8, que por ahí pues hay muchas más. Y en esa primera semana, 12-13, te hacen la prueba del cribado, la ecografía junto con el análisis de sangre que te han hecho unos días antes. Esas dos pruebas se solapan una con otra y mirando las dos te hacen la prueba del cribado, que es para ver el índice de riesgo de síndrome de Down, ¿vale? Entonces ahí te dicen pues si el riesgo es alto, bajo, muy bajo, lo que sea. Normalmente si el riesgo es bajo o muy bajo, bueno, pues no hay más, te dicen que está todo bien y ya está. Si hubiera un poquito más de riesgo, entonces es cuando te derivarían a hacer otras pruebas, que pueden mandarte a hacer la miocentesis, ¿vale? Que igual habéis oído hablar de ella. También la miocentesis me parece que a partir de cierta edad se recomienda hacer. No sé si siempre, dependiendo de cómo salga el cribado, no lo sé porque a mí no me ha tocado hacerla nunca. En mi caso el cribado salió bien, tanto en el caso de Mateo como en el de Sancho, un índice muy bajito, y entonces no me mandaron a hacer más. Existe una prueba que se llama el test de Harmony, que podéis hacer si queréis, pero hay que hacerlo por lo privado. Yo, la verdad que después de todo lo que pasamos con Sancho, de los 3 abortos y todo eso, valoramos hacerla, porque bueno, una ya está un poquito agobiada y pensamos hacerla, pero al final no la hicimos. De todos modos, yo os doy la información por si la queréis hacer. Como os digo, hay que hacerlo por lo privado. No me acuerdo cuánto me dijeron que costaba, porque yo lo llamé para informarme y todo, pero al final decidí no hacerla, pero me acuerdo que era elevado, creo que eran como 700 euros, 800 euros, algo así. Consiste en un análisis de sangre, simplemente, y se puede hacer a partir de la semana 10. Y es un test que lo que hace es, a través de ese análisis de sangre, detecta si hay síndrome de Down, síndrome de Edwards y síndrome de Patau, que son 3 anomalías cromosómicas y las detectan a través de este simple análisis de sangre. No hace falta hacerse la miocentesis, que es una técnica más invasiva, ¿vale? Esto solo es un análisis de sangre sin más. También te dicen si quieres el sexo del bebé, que de normal el sexo del bebé, si vas por lo privado no te lo dicen si vas por lo público no te lo dicen hasta la semana 20. Si vas por lo privado creo que en la 15-16 ya te pueden hacer una eco y decírtelo, pero por lo público pues eso hasta la 20. Si te haces el test Harmony con un simple análisis de sangre en la semana 10, 11 por ahí ya te lo pueden decir, aparte de detectar estas anomalías. Ya os digo que nosotros valoramos hacerlo, pero al final, mira, decidimos no hacerlo porque el cribado no salió muy bien, que se hace eso en el primer trimestre, y bueno, y tiramos para adelante y gracias a Dios salió todo bien. La información sobre el test Harmony yo la tengo, es este folletito que me lo dio una amiga, que ella sí lo hizo, y bueno, si os interesa siempre le puedo sacar una foto y lo subo a las redes sociales, a Instagram, para que lo veáis. Después, siempre por lo público, yo fui todo por lo público, no hice nada por lo privado en ninguno de los embarazos. Te hacen otra ecografía en la semana 20 y en esta ecografía es en la que te dicen, bueno, aparte de por supuesto toman sus medidas y miran todas sus cosas que se tiran ahí un montón de tiempo, es en la que te dicen el sexo del bebé. No os pongáis nerviosas porque, como os digo, en esta ecografía se tiran un montón de tiempo y ver la cara del médico a veces es un poema que está ahí poniendo... y tú, ay mi madre, ¿qué habrá pasado? Y no es nada, ¿vale? Pero es que es una ecografía en la que tienen que hacer muchísimas mediciones y mirar muchas cosas para ver que todo está bien, y entonces pues requiere su tiempo. Y luego, como os digo, pues ya os dicen si es un niño o una niña. Y después hay una ecografía final en la semana 35, 35 me parece que es, o 36 por ahí, pues en la que hacen pues otro tipo de mediciones, miran el líquido amniótico, que haya suficiente, porque a veces es un problema que haya menos de la cuenta, bueno, miran otra serie de cosas, que el latido del bebé, que todo esté bien, no voy a hablar aquí de cosas técnicas porque tampoco lo sé, y bueno, pues eso, es la última ecografía, esas 3. Y después, ya en la última semana, me parece que es en la semana 39 ya, porque de hecho hay gente que como se le adelante un poquito ya no llega a esta prueba, pasas a lo que se llama monitores. Monitores es, bueno, pues una prueba en la que tú vas allí, te tiras en una tumbona, te ponen como unas correas así, de hecho creo que hay gente que lo llama correas, yo lo llamo monitores, y te enchufan a un monitor y entonces lo que ven con un aparatín que te ponen es tu corazón y el del bebé, y entonces le oyes, le oyes ahí, y miran que lata bien, que esté todo bien. De hecho, a veces están dormiditos y no se mueven, te dan una perita y tú tienes que apretarla cuando da una patada o cuando le notas que se ha movido
fluido. Entonces, que eso más o menos, si no lo sabéis, empieza a notar, como en la semana 15 por ahí, empiezas a notar como unas burbujitas que te suben. Es una sensación extraña que al principio no identificas, pero cuando ya has estado embarazada otras veces sí la identificas, y después ya empiezas a notar ¡pup! Así como ¡pup! Una patadina de vez en cuando, y luego ya, bueno, son restregones para aquí y para allá, que es un movimiento ahí que es una fiesta. Entonces, como os decía, cuando notáis un movimiento dais a la perita para que se vayan registrando también esos movimientos. A veces los bebés están dormidos y hay que estimularlos, te mueven ahí la barriga o te dan un vasito de mosto o algo así para estimularlo, porque con el azúcar se mueven, y entonces, bueno, pues si estaban dormiditos, que fue el caso de Sancho, te dan eso y así ya se empiezan a espabilar y nada, pues sale ¿cómo se llama esto? Que no me sale la palabra, donde sale el latido del bebé y donde tú has marcado las pataditas, y bueno, pues miran que esté todo bien. Y con esa prueba pues te vas otra vez a obstetricia, otra vez tienes una cita con el ginecólogo que va mirando que esté todo correctamente. También en el centro de salud las matronas te derivan al dentista al principio, que te da unas indicaciones de higiene de los dientes, que bueno, igual algunas no las sabéis, como que por ejemplo no hay que usar mucha pasta en el cepillo de dientes, hay que echar nada más que un poquito del tamaño de un guisante, por lo menos eso ponía en la especificación que a mí me dieron, y no hay que mojar el cepillo, que era una cosa que yo antes de estar embarazada hacía siempre, mojaba el cepillo, echaba la pasta y mojaba el cepillo. Bueno, pues hay que hacerlo con el cepillo seco, ¿vale? Pues si no lo sabéis, pues ahí tenéis un dato más. Y después el dentista me parece que te ve esa vez y ya no te ve más, no estoy segura, y te mandan cuando ya hayas dado a luz, no sé si es al mes o así, que vuelvas otra vez al dentista del centro de salud, que vuelvas a pedir cita para una segunda revisión, porque con el embarazo a veces se empeora, salen caries, empeora la salud bucal. También puede empeorar la vista, no sé si lo sabéis, pero con el embarazo puedes aumentar bueno, por lo menos de miopía. Sé que te puede aumentar, no sé si otras anomalías de la vista, pero la miopía sí. Después, durante todo el embarazo te suelen mandar tomar un complemento, que yo tomé uno que se llama Yodocefol, que es rico en ácido fólico y en yodo en concreto. Lo empiezas a tomar antes de quedarte embarazada incluso, porque esto ya lo conté en algún vídeo, es para ayudar a que no haya anomalías en el bebé, la espina bífida, bueno, todo esto no lo voy a seguir contando. Y en mi caso, debido a los abortos, tomé también adiro y progesterona. Os lo dejaré por aquí abajo el vídeo donde lo cuento en detalle, pero bueno, que sepáis que normalmente, aunque no hayas tenido abortos, se suele tomar un complemento. En mi caso fue Yodocefol, que os digo que lo empiezas a tomar antes de quedarte embarazada y lo tomas durante todo el embarazo. Una vez dado a luz, hubo quien me dijo que continuara tomándolo y luego hubo quien no, hablo de profesionales por supuesto. Yo no continué tomándolo, una vez que di a luz dejé de tomarlo. Tienes que tomar una pastillita al día, viene marcado como en un calendario, como una píldora, en un calendario así en la parte de atrás de la tabletita, y te tomas una pastilla al día. También siempre que vas tanto a la matrona como al ginecólogo en el hospital te mandan que lleves un botecito con orina, con la primera orina de la mañana, en ayunas, sin haber tomado nada, pues llevas ese botecito para que te hagan allí con una tira, te hacen una prueba sobre la marcha para ver que todo está bien. Esto lo tienes que hacer también siempre eso, durante todo el embarazo, siempre que tengas las citas con matronas o con el ginecólogo. Las matronas, como os decía, bueno, os dan, por lo menos a mí, esta cartilla de embarazo, donde van anotando todo. Y aquí tienes pues un registro de cuándo has ido a la matrona, en qué semana has ido, y te miran la tensión, que la tienes aquí anotada, a ver cómo vas, te miran la orina para ver que todo esté bien. Te hacen, bueno, pues ciertas preguntas, te miran el latido del feto también, y lo oyes allí, y el peso. Te pesan para ver que no hayas cogido demasiado peso. Se recomienda, o eso tengo yo entendido, que se cojan más o menos entre 8 o 10 kilos, que de ahí no se pase, ¿vale? Porque, bueno, en principio eso es lo que se debe coger con un embarazo. Yo en los dos embarazos cogí por ahí entre 8 y 10, en Mateo creo que cogí 8 y en Sancho más bien 10, pero bueno, más o menos por ahí. Mis hijos pesaron, Mateo 4 kilos, bueno, 3,950 y Sancho 4,230, contando lo que pesa la placenta, todo el líquido amniótico, todo eso que tienes ahí dentro, pues bueno, ya os podéis imaginar que más o menos
no me quedé con mucho peso después de dar a luz en los dos casos, aunque bueno, con Mateo cogí un montón de peso luego en la lactancia, pero todo esto ya os lo conté y ya os contaré en el caso de Sancho. Os digo esto porque muchas veces, bueno, con la cosa de que estamos embarazadas, que todo nos sabe tan rico y que nos apetecen más ciertos alimentos que antes no nos apetecían y que, bueno, tenemos un poco de manga ancha, yo creo, porque como estamos embarazadas, me parece que igual a veces nos tiramos un poquito al verde, que dice mi madre, y acabamos cogiendo más peso del que deberíamos coger por el embarazo, ¿vale? Yo creo, después de las experiencias que yo he vivido, que en un embarazo no tienen por qué cogerse 20-25 kilos. Si se coge ese peso es porque nos hemos pasado comiendo, no por el embarazo. Entonces, bueno, cuidaos porque ya no solo porque luego recuperar la figura sea más fácil, que eso al fin y al cabo, si me apuras, es lo de menos, pero para todo, para tener un buen parto, un buen posparto y para después poder correr y jugar con vuestro crío, pues cuanto menos peso cojáis dentro de un rango saludable, pues muchísimo mejor. Así que nada, siempre que vas a la matrona, allí te pesan y como vayas un poquito desviada, te dan el toque de atención y te mandan que empieces a cuidarte y a comer de forma saludable. Sobre lo que debemos comer y lo que quizás debamos evitar más, hice un vídeo completo donde cuento todo lo que a mí se me dijo y lo que yo hice, y os lo dejaré por aquí abajo por si os interesa. También hay otra prueba, que es la prueba de la glucosa, que la hacen más o menos, me parece que sobre la semana 30 y pico, no sé exactamente. Vas al hospital en ayunas un día por la mañana y te dan a beber pues una especie de tanjo o algo así, que bueno, que hay quien dice que sabe horroroso. A mí, oye, yo debe ser que a mí también me sabe rico, pero a mí no me supo horroroso para nada, y me supo como eso, como una bebida de estas así, tanjo, de este estilo, ¿no? Con sabor a naranja o algo así, yo creo que era. Te cogen una muestra de sangre, te bebes el liquidito ese y luego tienes que andar por ahí, no sé si es media hora o una hora haciendo tiempo, y vuelves otra vez para que te vuelvan a coger otra muestra de sangre, ¿vale? Y así a ver cómo está la glucosa. En mi caso, por lo menos, me dijeron que me llamarían si había algún problema. Esto es para ver si te ha dado diabetes gestacional, ¿vale? Que hay embarazadas que les ocurre. Y si no te llaman, pues es que todo está bien. A mí no me llamaron en ninguno de los dos casos, así que bueno, tuve suerte y todo fue bien. También durante el embarazo, igual los dicen que utilicéis una faja, la típica faja posparto, que es para ponerla aquí para agarrarnos los músculos de la barriguita después de haber dado a luz. También se puede utilizar durante el embarazo, sobre todo al final, para agarrar la barriga. En mi caso, en el embarazo de Mateo, se me abrieron mucho los músculos de aquí, del abdomen, y los rectos, que se llaman, y entonces me quedaron muy flojitos, y en el embarazo de Sancho me recomendaron utilizar la faja esta ya casi desde el principio, desde que estaba de 3 o 4 meses, pero bueno, es que me salió un barrigón con 3 meses ya, para agarrarme la barriga y que no se me estropease más. La verdad tengo que reconocer que no la utilicé mucho, porque tengo una así de gorda, que es como de, no sé, de piel de melocotón súper gordona, y eso me da un calor en verano, que la utilicé un poco al principio, la utilizaba por casa y tal, pero no la utilicé todo lo que debiera. Pero bueno, sí que es recomendable utilizarla, porque además de que te protege la espalda, porque así no te tira tanto la barriga, resulta cómodo, te agarro la barriguina y es cómodo. Yo tiraba más de poner la mano debajo de la barriga y sujetármela yo que de la faja, pero os lo digo por si es vuestro caso, que sepáis que puede ser recomendable utilizar. Y luego también deciros, que habréis oído hablar de ellas, que están las clases de preparación al parto. Estas clases las dan en el centro de salud, no sé exactamente en qué semana comienzan, no es al principio del todo, tú comienzas a ir a partir de tal semana, no sé si es por la semana 20 o por ahí, no estoy muy segura, porque en el caso de Mateo ya no me acuerdo, ya fue hace bastante, y en el caso de Sancho yo fui ya nada más que al final, porque las clases de preparación al parto las dan las matronas y tienen dos partes, teoría y práctica. Yo en el embarazo de Mateo fui a las dos partes, a la teoría y a la práctica. Y ahora en el caso de Sancho empecé bastante tarde, porque bueno, tenía mucho trabajo, estaba muy liada la verdad, y como bueno, ya había ido en el caso de Mateo, aunque no me vino mal refrescar, empecé muy tarde, y yo no me acuerdo si empecé en la semana 30 o 32, íbamos un día a la semana,
y eso, iba a la teoría primero y luego a la práctica, o al revés, no recuerdo. En la teoría, pues por lo menos en mi centro de salud, te ponen unos vídeos, allí charlamos con las matronas, estás con otras mamás y papás, aunque papás no van casi ninguno, tanto en el embarazo de Mateo como en el de Sancho había un valiente allí nada más. Mi marido creo que fue una vez a una clase y no fue más tampoco, pero vamos, los papás están totalmente invitados a ir, solo que bueno, en mi caso no coincidió que fueran papás, y nos ponen unos vídeos y te cuentan todo el embarazo, te cuentan del embarazo y después cuando nazca el bebé. Te cuentan desde la lactancia materna, bueno, pues todo tipo de cosas, como poner al bebé, cómo tiene que tener la boquita, bueno, un montón de cosas, ¿no? El baño del bebé, los cuidados, los primeros días, y luego también del parto, las posturas, bueno, un montón de cosas. Te cuentan toda la información necesaria y estamos todas con la libreta tomando apuntes. Y luego, en las clases prácticas, nos ponían como un audio de un hombre que hablaba. Eso fue en el embarazo de Mateo, en el de Sancho no, en el de Sancho lo contaba la matrona, que te va diciendo, pues imagínate que estás en una zona, no sé qué, son cosas para relajarte. Y ahora estamos tumbadas en el suelo con los ojos cerrados y te mandan eso, pensar en algo que te relaje, y te van mandando respirar despacio, y entonces de repente ahora llega una contracción y te dicen cómo tienes que actuar, cómo tienes que respirar, aguantando la contracción, bueno, todo esto, ¿no? Son unas técnicas de relajación. Y luego ya al final, cuando ya estás creo que como de 37 o por ahí, 38 semanas, las últimas semanas te enseñan a empujar, o 35, no sé si me he pasado diciendo. Te enseñan a empujar, a cómo hacer, bueno, pues ayudar al bebé a que salga, que el parto fluya bien, empujando. La verdad es que bueno, son totalmente necesarias estas clases, bueno, necesarias, buenísimas hacerlas, porque las matronas hacen un trabajo estupendo allí enseñándote. Que mando un beso enorme a las matronas de mi centro de salud si me estáis viendo, que fue un placer estar con vosotros, que sois un encanto. Y que me ayudaron muchísimo, a mí por lo menos. Ya os contaré la experiencia del parto de Sancho en otro vídeo, porque nada tuvo que ver con la del parto de Mateo. Pero en el parto de Mateo yo seguí a rajatabla todo lo que me dijeron las matronas, y bueno, en el parto de Sancho por lo menos al principio lo intenté, y realmente ayuda mucho, y es muy importante toda esa labor de respiración, de concentración, todo eso que te cuentan las matronas en clases de preparación al parto. Y por último, de lo que os quería hablar, que es este aparatín que os digo, que por lo menos para las mamás o los papás que hayáis perdido algún embarazo, que hayáis tenido algún aborto, yo creo que os va a gustar. Para mí fue maravilloso, no os hacéis idea cuánto, y bueno, ahora os lo vais a hacer, y os lo quiero contar porque creo que es una ayuda inmensa, pues este aparatito. Se trata de un aparato fetal, un Doppler, para ver desde tu casa, o para oír en tu casa, el latido del bebé. En mi caso yo compré este, el Angel Sound. Es la marca más conocida. Si tratáis de investigar un poquito por internet veréis que hablan muchísimo de ella. A mí me lo dijo una amiga, me dijo, mira, yo no sé si lo conoces, pero existen estos aparatos y igual para tu tranquilidad te puede gustar. La verdad es que me informé un montón sobre ellos, pregunté a la matrona, al médico de cabecera, estuve mirando por internet, porque bueno, yo ante todo tenía miedo que fueran perjudiciales. Al parecer no son perjudiciales en absoluto. Sí que leeréis en algún sitio que igual no son recomendados, más que nada por problemas psicológicos de la madre, es decir, que te agobies, porque igual te pones a mirarlo y no le oyes, o te parece que lo oyes mal, o lo que sea, y te agobias, ¿vale? Yo, como en mi caso, para eso soy muy tranquilina, digo, vale, yo no me voy a agobiar, de hecho no voy a estar todo el día con el aparato, aunque a veces te apetece, pero bueno, yo en ese sentido pensaba que no me iba a perjudicar, y bueno, de hecho no lo hizo, y para mí pensé que iba a ser una cosa muy buena, porque después de haber vivido 3 abortos, pues a veces una se agobia, y como no sientes nada en las primeras semanas, pues decías, seguirá ahí el piquiñín, seguirá bien. Entonces, bueno, pues ponértelo y escuchar su latido pues es muy reconfortante, y una se queda pues tranquila. Como os digo, yo compré el Angel Sound porque era del que hablaba casi todo el mundo, pero debe haber más.
No me acuerdo cuánto nos costó, le preguntaré a mi marido y si él lo sabe os lo diré, os lo dejaré por aquí la información, y tampoco recuerdo dónde lo compramos. Sé que lo compramos por internet y que no fue muy caro. Lo compramos sin ningún problema, llegó a casa en unos días y funciona perfectamente. Y el precio creo que fueron como 50 euros o así, por ahí rondaba. Quiero decir, igual fueron 42 o 54, pero vamos, yo creo que rondaba por ahí. De todos modos, si me equivoco, lo corregiré en edición o os lo dejaré por aquí abajo. Y el aparato en sí es esto. Viene con un gel conductor, que es este bote, que yo lo he usado un montón de veces, me lo puse muchísimas veces el aparatito, y todavía queda aquí, pues yo creo que la mitad del bote por lo menos. Quiero decir que no vais a tener que comprar otro. Y luego, pues no son más que unos cascos y el aparatito este. Mucho cuidado porque cuando lo ponéis, bueno, el aparato tiene aquí una ruedita, perdón, le das y con esto es con lo que escuchas. Tienes que echarte en la barriga un chorrito del gel, yo qué sé, pues vamos a poner que esto es la barriga, me echo en la barriga un chorrito del gel, me pongo los cascos, cojo el aparato, doy a la ruedita para encenderlo y con esto, que no es nada, no es más que un cacho plástico así, lo paso por encima del gel y voy buscando el latido del feto. Se puede utilizar, decía que mucho cuidado porque según te lo pones suena súper fuerte, ¿vale? Entonces ponerlo poquito y poco a poco, si queréis, vais subiendo el volumen. Una vez que encuentra el latido ya está bien, pero mientras lo buscas oye y súper fuerte. Indica que se empieza a escuchar el latido más o menos a partir de la semana 10-11, ¿vale? No lo intentéis en la semana 7 porque igual os vais a agobiar porque no se oye, ¿no? Entonces a partir de la semana 10-11 más o menos ya lo empiezas a escuchar. A veces lo oyes con más nitidez y otras menos, pero cada vez que se va avanzando el embarazo ya lo vais oyendo mejor. Tenéis que buscar algo que hace algo así más o menos, y ese es el latido del bebé. Como os decía, pues bueno, yo después de haber vivido los abortos, pues igual tenía el típico día que me notaba menos barriga, o que yo qué sé, o que no me encontraba muy bien, o lo que fuera, y pensaba, ¿seguirá ahí el chiquitín? Entonces cogía, me echaba un chorrito de gel, me ponía mis cascos, hacía así, y ya lo oía y decía, ¡hala, estupendo! Procuré no abusar de ello porque, bueno, como os decía, me daba un poquito de cosa, digo, va, al final esto emite ahí como unas ondas o algo, a ver si va a ser malo, aunque me dijeron que en absoluto era malo. De hecho es un sistema Doppler, que es lo mismo que utilizan las matronas para mirártelo en el centro de salud, obviamente a nivel casero, imagino, pero vamos, viene a ser el mismo sistema y no es perjudicial en absoluto, ¿vale? Pero tampoco os agobiéis, yo os lo doy como una idea por si os puede servir, porque a mí me sirvió, pero para nada os agobiéis ahí todo el día mirándolo. Mateo me decía, vamos a escuchar a Sancho de vez en cuando, y bueno, pues lo escuchábamos. No sé las veces que lo utilicé bastante, ¿eh? Hubo días que pues igual 3 o 4 días seguidos lo usé, pero bueno, luego igual procuraba en una semana no usarlo, luego ya cuando el embarazo se va afianzando ya te relajas un poquitito y pues bueno, pues luego ya no lo escuchaba. De hecho igual me daba cuenta que llevaba 4 o 5 semanas sin escucharlo, pero es verdad que en el momento que ya empiezas a notar al bebé moverse, pues bueno, ya es otro indicativo de que por lo menos ahí sigue, ¿no? Bueno, pues yo creo que no me dejo nada. Este era un vídeo un poco de charla, por decirlo así, entre nosotras, un poco para las que estáis buscando quedaros embarazadas o las que estáis recientemente embarazadas, para que sepáis un poco de qué va todo esto del embarazo, y también sobre todo porque os quería contar lo de este aparatito, el Doppler, que de alguna forma os lo quería contar, no sabía muy bien dónde introducirlo y pensé que en este vídeo podía ir bien, así que si no lo conocíais espero que os resulte interesante y que os ayude a tranquilizaros si habéis pasado por una situación tan dura como es vivir un aborto. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, este ratito de charla que hemos tenido aquí como si estuviéramos tomando un cafetín. Espero que os haya resultado útil algo de lo que os he contado y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, chao.